gracias a Beni y a Lisa por esta amable invitación. Bueno, muchas gracias. Digo que estoy muy contento de volver aquí a lo que es mi casa casi, donde me he formado y donde tengo tantos amigos. Y quería empezar simplemente reconociendo y recordando a nuestro querido amigo Luis Canedo, que todos recordamos y que estamos súper orgullosos de haberlo conocido, tanto como profesional como persona. Yo quería hacer este pequeño recuerdo y que me emociona porque hemos ido y hemos recorrido muchas historias muy bonitas de la trauma y personal. Bueno, voy a hablar simplemente de las rupturas, lesiones horizontales y radiales. Bueno, simplemente un recordatorio muy rápido e importante de saber cómo están dispuestos las disposición radial y circunferencial de las fibras de colágeno del menisco para entender la función principal de absorción y distribución de fuerzas del menisco, ¿no? Porque todos sabemos qué pasa si quitamos el menisco: dolor, disfunción, desgaste del cartílago y, por tanto, un desastre. Por tanto, hay que salvar siempre el menisco y, por tanto, hay que repararlo. Y para repararlo, todos sabemos que la tasa de éxito de esta reparación depende de muchos factores: de cuándo, de dónde, del tipo de lesión, de la edad y del tamaño. Y todos sabemos también que hay sistemas, como ha explicado el doctor Blanco, de dentro fuera, fuera dentro, todo dentro, la pinza del doctor Espejo, que todos recordamos y que ha sido tan útil a todos nosotros. Y lo que sí es importante, yo creo, remarcar en esto es que para la reparación, para el éxito de la reparación, es muy importante aumentar la respuesta vascular, y esto se puede conseguir o con técnicas mecánicas o con técnicas biológicas, o rasping, trifinamiento, radiofrecuencia, y técnicas biológicas como perforación en el intercóndilo es mi preferida, coágulo de fibrina, PRP, incluso stem cells están distribuidas. Es importante preparar bien, a utilizar bien los portales de siempre, accesorios si hace falta para ser seguros a la hora de reparar, tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos y no cortarnos en absoluto en hacer un pie crusting para tener un espacio seguro de trabajo y evitar iatrogenia. La rotura horizontal generalmente son lesiones intrameniscales, degenerativas, largas, extensas, que a veces llegan a la pared y tienen un menisco bastante desestructurado, lo cual le da mucha fragilidad, y aparece esa típica ruptura en libro, y parece ser que es una lesión degenerativa, pero como veréis no siempre lo es. ¿Son todas quirúrgicas? Pues por supuesto que no. Por eso es muy importante la exploración física, el estudio radiológico básico y, por supuesto, la resonancia, que nos da las características perfectas de la lesión. Nosotros hacemos menistectomía en las rupturas horizontales cuando en casos muy degenerados, en pacientes muy mayores, y la hoja más degenerada, que suele ser la inferior. Aquí veis dos casos de un menisco interno y un externo, en donde quitamos la parte inferior. Pero lo ideal es no quitar nunca ninguna, porque debilitas claramente la función. ¿Reparamos? Pues claro que sí, hay que repararlo siempre, como decía el doctor Blanco, porque la tasa de curación es similar a otro tipo de patrones de ruptura y porque restablecemos completamente la función. ¿Qué hacemos nosotros con este tipo de lesiones? Pues nosotros a veces limpiamos, cuando hay una zona inestable en la zona blanca, la quitamos, la suturamos y luego hacemos una sutura circunferencial del resto con soporte siempre biológico. Aquí habéis visto cómo hacemos perforaciones en el intercóndilo. Aquí veis cómo perforamos perfectamente con la aguja de fuera adentro, y es muy importante a la hora de dar estos puntos, veis que ahí estamos dando un punto, ¡pam!, salta, porque es importante ir bien atrás y dejar el nudo en el centro para que no se desgarre. Y es importante, porque estos tejidos son bastante degenerados, ayudarnos a veces con el palpador para intentar que no se desgarre la sutura y tener una configuración tan bonita como esta que tenéis ahí abajo. Y a veces también, cuando quitas la hoja inferior, también va muy bien hacer a veces una reparación de la parte superior del menisco que queda, como estáis viendo aquí, para poder disminuir el riesgo de la ruptura de esa capa que se queda. Haciendo suturas de este tipo que estáis viendo, podemos hacer una configuración súper estable del menisco, de tal manera que reducimos la tasa de rupturas del mismo. El coágulo de fibrina parece que sí, también es útil poner un coágulo de fibrina en medio de esas dos hojas del libro y luego hacer una sutura circunferencial. Parece que hasta un 70% puede tener de tasa de reparación. Aquí os pongo dos ejemplos nuestros, un quiste meniscal, para que veáis que este tipo de lesiones no aparece siempre en gente mayor, sino en gente joven. Aquí hacemos una liberación del quiste, vaciado, sellamos y hacemos luego una sutura circunferencial del mismo para terminar y estabilizar el menisco. Y otro es un discoideo, que veis que una vez que hacemos la seusurización del menisco, veis qué lesión horizontal tan tremenda tiene este menisco, un paciente joven, completamente joven.
Y aquí lo que hacemos es lo mismo, trefinamos, intentamos hacer todo lo que es la estimulación biológica de esta lesión, incluso metemos PRPs, metemos todo lo que sea posible para, con las suturas circunferenciales, utilizando esto dentro, fuera dentro, el cuerno anterior de fuera dentro también, hasta conseguir una configuración estable del menisco para que con la carga se llegue a tener una forma normal entera. Aquí veis el final del procedimiento. Y las nuevas aportaciones a estas lesiones, bueno, el grupo de ICADME de Barcelona, el doctor Bunjau, con Maxiliano, que fue a la rotación con Roman Sale, hacían esta técnica, están empezando a hacer esta técnica, llevan una serie más o menos de 20 casos, los resultados son muy prometedores y cogen un trozo de autoinjerto de cuádriceps, lo identifican así y con una pinza de first pass en los bordes de la lesión cogen la sutura transportadora, a través de ese hilo transportador meten el autoinjerto de en medio de las dos hojas del libro y luego hacen una sutura circunferencial del mismo. Son resultados prometedores, con unos resultados radiográficos de resonancia muy prometedores y seguramente en breve tendremos publicaciones al respecto. La rotura radial, como decía el doctor Blanco, es una, bueno, que si son muy largas y llegan a la pared, se comporta como una mastectomía total, con los signos típicos de la mastectomía total, el edema óseo, la extrusión meniscal, el edema subcondral. Y, bueno, ¿qué decir de ellas? ¿Son todas para reparar? Hombre, si tenemos una lesión como este tipo, que está en zona blanca, creemos que una menistectomía parcial con un sellado con el VAP, creemos que es suficiente. Ahora bien, cuando llegan a capas mucho más profundas, incluso hasta la pared, aquí sí que hay que reparar, porque incluso se ve que hay un 80% de tasa de reparación. ¿Y cómo la reparamos? Hay hay unas cuantas estructos que se pueden utilizar para este tipo de lesiones, que son difíciles, son muy demandantes, y también incluso se han desarrollado diferentes instrumentos o pinzas especiales para este tipo de lesiones. Pero sin duda la configuración de hashtag y crosstag, tal como las veis ahí, son las que más popularmente y las que han demostrado en la literatura que son más seguras y las que pueden demostrar mejores resultados. Aquí os ve, esto es un caso nuestro, un varón de 18 años con historia de bloqueos constantes. Iba a hacer un menisco externo, parecía que era una cosa normal y me encuentro con esta lesión. Con mucho cuidado, haciendo siempre la estimulación vascular, trefinación, perforaciones del intercóndilo, vamos dando nuestros puntos para acercar al muro y acercar los dos bordes de la lesión con una configuración de hashtag o crosstag. Al final ya no sabes muy bien si es crosstag o tal, porque vas cruzando hasta que consigues una configuración como esta. Lo curioso del caso es que 2 años después viene el mismo chaval con la misma lesión de la otra rodilla. La rodilla fue muy bien, hicimos exactamente lo mismo en la otra rodilla, veis qué lesión radial del menisco externo tiene, aquí hacemos las perforaciones y obtenemos, haciendo este tipo de configuración cruzada, sin tensión, es importante tenerlo en cuenta, aquí no podemos tensionar, tiene que quedar bastante natural, y con el aporte biológico. 2 años de evolución de las rodillas libres de síntomas y con una resonancia de control muy satisfactoria. Nuevas aportaciones de la rotura radial, la fijación transósea de apoyo transtibial. Es interesante el trabajo que tiene Jorge Chala, pero de apoyar esta sutura que acabamos de decir con un soporte externo transtibial, con un túnel transtibial a la misma manera que una raíz meniscal. El problema de este tipo de lesiones es que limita la movilidad nativa, sobre todo si lo hacemos en el externo, y tiene mayor riesgo de fracaso. Cosa diferente es este tipo de lesión radial. Esto es un vídeo que me ha dejado Simone de ICADME, en donde veis una lesión radial muy cerca de la raíz, que en realidad es una lesión de raíz. Y aquí sí que vale la pena suturar la lesión radial y luego hacer un soporte de transóseo tibial de la misma manera que hacemos una raíz. Aquí sí que parece que este apoyo transtibial sí que es efectivo y que sí que puede ayudarnos a tener un buen resultado. Como lo veis aquí, no hace más que es esto. Nuevas aportaciones de la lesión radial. Bueno, Piontek, que supongo que lo conocéis todos, cuando tiene un menisco muy roto y empieza a hacer configuraciones radiales, hashtag, tal, incluso con otros patrones de ruptura asociados, claro, queda un menisco muy inestable, incluso aún reparándola. Pues lo que hace él es lo cubre toda esa reparación con una membrana de colágeno, le mete aspirado de médula ósea y parece, eso es lo que llama él el wrapping meniscal, y parece que consigue muy buenos resultados.
Hay un grupo español en el Valle de Hebrón, capitaneado por el doctor Joan Minguell, que ya ha publicado ya estos resultados con esta técnica y parece que funciona. Y concluyen de que puede utilizarse de forma segura con técnica complementaria a la reparación meniscal en estos casos difíciles para preservar el menisco. Y como última aportación de la ruptura radial es, sobre todo para paliar la extrusión que se asocia a este tipo de lesiones, cuando se cronifican sobre todo, es la centralización. Estas técnicas que están saliendo ahora, que son técnicas que se asocian a la reparación para intentar evitar esta temible complicación que es la extrusión meniscal, que lo que hace simplemente es fracasar completamente el tratamiento. Ya el doctor Munyao, en su momento con el trasplante meniscal, ya ideó técnicas de centralización que también nos pueden ayudar. Dos palabras de la rehabilitación que es importante. La carga en extensión reduce el menisco y estabiliza la lesión, excepto en las radiales, claro, y la carga en flexión aumenta la presión por 4. Por tanto, en las rupturas horizontales preconizamos la movilización precoz en descarga 3-4 semanas y a partir de la 4ª semana carga parcial con movilidad libre. Pero las radiales hay que ser mucho más estricto y hacemos una descarga completa al menos 6-8 semanas y limitación de la flexión a más de 90 grados al menos 4 semanas. Termino concluyendo. Sabemos que hay que salvar el menisco siempre, reparar mejor que quitar, porque hay que preservar la función. Asociar siempre técnicas biológicas para aumentar la tasa de éxito es fundamental y pensar que aparecerán nuevos dispositivos, nuevas técnicas, seguramente todas basadas en biología, para obtener muy buenos resultados. Muchísimas gracias por su atención y si queréis venir al Paraíso, venid a Menorca, que ahí se...